Hola, pues tomé la iniciativa hoy de presentarle mi teoría de manera pública, como yo nunca lo había hecho antes. Hace 10 o 12 años terminé mi teoría sobre la evolución del comportamiento. Conocemos la evolución de Darwin, que es una evolución física, mientras que la mía es sobre la evolución del temperamento, del carácter, del comportamiento en sí del ser humano. Yo había presentado dicha teoría en el Museo del Hombre de París hace 12 años, después de haber escuchado durante una semana varios puntos de vista de personas que viven en el mundo entero y pues no coincidí para nada. Mis afirmaciones son tan opuestas a las que se vienen haciendo o diciendo o afirmando que pues yo no fui bienvenido, sino que me pidieron salir de la sala. Yo me quedé muy corto, frustrado. ¿Cómo era posible que un razonamiento tan intelectual, tan cartesiano, tan racional pudiese crear un rechazo? Pues a la salida del museo me esperaban 4 o 5 antropólogos, y lo cual me dijeron, no, nosotros pensamos que usted tiene razón a pesar de no conocer su teoría, pero jamás vamos a aceptar sus afirmaciones porque no nos conviene a nosotros. Nosotros creemos en nuestra civilización y usted la demistifica. Pues sí, pues yo les pregunté, ¿son ustedes científicos o no lo son? Y me contestaron, sí, pero... Entonces yo llegué rápidamente a la relación como los grandes laboratorios que buscan a cómodo lugar una solución en la quimioterapia o en otros medicamentos, pero no piensan en el cambio de dieta, porque sencillamente uno le da dinero y el otro no le da dinero. En fin, todos los seres humanos nos gustan una teoría mientras que nos conviene. Entonces, de antemano, yo invito a los que están interesados en conocer mi punto de vista sobre la evolución. Esa teoría está dominada por un racionalismo existencial. Racionalismo existencial, que es totalmente científica. Explica cómo el ser humano puede y debe vivir en armonía con su entorno, tal cual como si usted estuviera mirando una pecera, unos pececitos y quisiera entender cómo funciona. Ahí no intervienen dogmas religiosos, ni filosóficos, y menos culturales. O sea, es un estudio totalmente racionalizado al máximo. Me ha costado unos 40 años para llegar a esas conclusiones y hoy presento mis charlas, ya que me cortaron la gana de hacerlo en lugares adecuados, pues yo aspiro con ese video llegar a la gente interesada científicamente hablando. No requiere conocimiento especial, no requiere un estudio de antropología o de psicología, requiere solamente tener la mente muy equilibrada. Eso es el primer punto. ¿Cómo presento mi teoría? Primero, el hombre y la mujer son dos energías diferentes. Una estática, la otra dinámica. Una familiar, una social. Una egoísta, una altruista. Son dos energías que se acoplan perfectamente si no vienen manipuladas. Entonces, veremos a partir de la explicación de las dos energías que nos dominan, cuáles son los ductos que llevan esa energía al cerebro, los 5 sentidos. Los 5 sentidos, la vista, muy traviesa, la vista es capaz de hacernos amar algo que nos sirve y odiar algo que no sirve para nada. ¿Qué es la vista? Podemos amar hoy un volumen, mañana no nos pueden gustar un volumen. Según la cultura de un país, le pueden gustar una mujer muy delgada o un poquito rellena. Nos pueden gustar una minifalda con una falda larga. Hoy nos puede gustar el último carro, mientras que hasta ayer nos gustaba con pasión el que teníamos. ¿Qué es la vista? ¿Cómo es posible que la vista nos manipula de tal manera? La mujer tiene una captación visual que es diferente del hombre.
Después veremos la audición. La voz de una mujer tiene un tono diferente de la de hombre. Eso tiene que ver directamente con su audición, con su captación. Veremos cuáles son las definiciones y cuáles son la función de esos sentidos. Después veremos el odorato, el paladar o el gusto. El gusto, algo increíble. Nosotros podemos pasar toda nuestra vida comiendo algo venenoso. Nos puede enfermar debido a un mal enfoque, una mala educación alimenticia. Entonces, ¿a qué sirve el paladar? Supuestamente el cerebro está encima de todo esto y decide si quieres o no, pero es imposible porque el cerebro nunca estará al tanto de todo el conocimiento universal para poder decidir. Nadie decide en sí, todos somos dependientes de una noción, de un conocimiento y de una cultura. Y veremos el tocado. ¿A qué sirve el tocado? Bueno, cuando llegamos a entender cuáles son las funciones de los 5 sentidos, tanto para la mujer como para el hombre, que son 2 energías, veremos la función cerebral. La función cerebral es totalmente independiente de los 5 sentidos. Es falso que tú decides. No, tú decides solamente cuando tú eres una persona perfectamente equilibrada con los 5 sentidos. Y la sociedad hace todo para desequilibrarnos de manera a consumir sopotoscientos objetos que nos van destruyendo, capa de ozono y todo. Entonces, a partir del momento que entendemos cuál es la función cerebral de la mujer, cuál es la del hombre, pues viene la relación sexual. Si ambas energías de sentidos y cerebral funcionan, la relación sexual es facilísimo, no causa problema. Lo que pasa es que nosotros somos totalmente manipulables y de mala manera. Entonces buscamos muchísimas compensaciones. Después veremos 2 particularidades muy especiales. La primera es el caso de los morochos, morochas gemelas. Yo tuve el placer de estar con una relación durante 7 años con una morocha y durante 7 años mi desafío fue entender cómo funcionan los morochos. 2 personas que pueden ser separadas en su nacimiento y por casualidad se casan prácticamente en el mismo mes, 20 años después. Gente que viven a 8.000 kilómetros y sigue vistiendo igual, etcétera, etcétera. El caso de los morochos es sumamente importante para entender el caso del ser humano, del comportamiento humano. Después veremos la homosexualidad. Hasta los 45 años yo no tenía ni la más mínima idea de qué se trataba, no podía entender cuál era la atracción, cuál era el funcionamiento, nada. Hasta que me tocó que mi ahijada, que vino a hablar conmigo, me confesó ser homosexual. Eso fue para mí un problema intelectual, emocional sumamente fuerte. Esa muchacha que yo adoraba y que viene a decirme algo por lo cual yo no estaba preparado. Me han costado 6, 7 años llevando a la raíz. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Por qué tanta homosexualidad hoy en día? Los griegos hace 2000 años hicieron de la homosexualidad un culto para llevarlo a una entrega divina. ¿Cómo era posible que todo un pueblo pudiera entregarse a la homosexualidad? Como hoy en día todavía en algunas partes del mundo la condenamos casi a muerte. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es el escape? Pues eso lo veremos en conjunto, lo analizaremos en mis charlas. Bueno, hasta ahorita vimos casos particulares, vimos de forma individual cómo podría funcionar o cómo funciona, según mi criterio, mis deducciones, el ser humano. Ahora vamos a verlo de manera global, empezando por los paradigmas, esa costumbre que uno viene arrastrando durante siglos, que a veces son costumbre alimenticia, a veces religiosas, etc., porque existen, a qué se deben. Después veremos
el nacimiento de las religiones. Todas las religiones tienen exactamente el mismo nacimiento, la misma razón de nacer. Veremos cómo las tres religiones que dominan el mundo, la religión musulmana, cristiana y budista, cómo nacen, por qué nacen y por qué arrastran, cuáles son sus métodos, cuáles son sus denominadores comunes y por qué logran hipnotizar tanto a las masas. Es muy importante entender eso porque yo diría una gran parte de los problemas actuales son derivados de las religiones que han impuesto un comportamiento al ser humano que no es el intrínseco, que no es el natural. De ahí han nacido derivados, que son las culturas. La cultura nace por la carencia de las religiones y por otros factores que son carencia de los pueblos que la cultivan. Contrariamente a las espiritualidades que mantienen los pueblos en armonía durante miles de años, la cultura son la fabricación, la materialización de una carencia que el pueblo que la cultiva. Hoy en día, la pelea a nivel mundial es de cultura. Veremos de dónde nacen y porque no reflejan una sublimación, una superación del ser humano, sino exactamente lo contrario, una decadencia. Toda nuestra lucha para mantener el globo, el sistema ecológico intacto, viene en conflicto con ese famoso refrán del desarrollo. El desarrollo es solamente una palabra que es reflejo de una incompatibilidad de convivencia. Es una cultura, nadie nace insatisfecho. La insatisfacción es un culto. Eso veremos de dónde nace. Veremos la cultura francesa, italiana, inglesa, norteamericana, brasilera, chinas, japonés, en sí las culturas más grandes del globo que dominan en sí todo el género humano actualmente. De dónde nacen, por qué persisten, cuál es la meta detrás de ellas. Evidentemente en la inconsciencia colectiva. Y llegaremos a África. ¿Por qué África? Porque África es el continente que tiene la población más antigua del globo. Entonces, ¿por qué no está encima de dicho desarrollo, sino más bien en muchas partes vive como hace 10.000 años? De repente, no 10.000, yo exagero, 5 o 6.000 años atrás. ¿Por qué no están en la punta del desarrollo? Entender África es sumamente importante porque ahí está la base de la civilización, la base de la convivencia humana. Y brincaremos, como último capítulo, a los pueblos llamados primitivos. Yo tuve la suerte de tener un asistente que venía directamente del Amazonas. Él trabajó conmigo un año. Durante un año me sorprendí muchísimo de la inteligencia increíble que tenía ese muchacho. Cuando yo tenía seguramente 30 años más de educación escolar, pero él tenía una memoria tanto matemática como visual muchísimo superior a la mía. Entonces yo me decía, ¿cómo es posible tanta educación por nada? Porque al lado de ese muchacho no compito. Entonces fue la primera experiencia con una persona que nace de una civilización que nosotros llamamos primitiva. Yo fui varias veces a su casa, que era 4 paredes de madera y un techo de zinc, que vive en lo mínimo de comodidad posible con su esposa, feliz, cantando, siempre dispuesto a trabajar. Increíble experiencia. Yo pensé que eso era un caso excepcional. Luego conocí a un guía turístico en plena Amazonas que hablaba 5 idiomas. Un muchacho indio, Yanomami, que nunca había salido de su selva y que hablaba 5 idiomas. Eso para mí era absolutamente desconcertante. Yo hablo 5 idiomas, pero yo vivo en 4 países. Pero él, en plena Amazonas, habla 5 idiomas. Y los habla porque yo hablé con él. No en los 2 o 3 lenguaje étnico porque no los domino, pero en inglés y en español, en italiano. Él había aprendido italiano con el chef
con el cura del campamento, algo increíble. La segunda experiencia fue también algo extraordinario, ¿no? Conocí a un suizo, un muchacho que nació en Suiza, pero fue traído a Venezuela por su papá médico y su mamá abogado, creo yo. Ellos decidieron de montar un campamento a la orilla del Amazonas. Y ese muchacho llegó allá a la edad de los 7 años. Sus padres iban y venían a la ciudad, mientras que él lo contrario, él iba y venía al Amazonas. Hasta que un día una población indígena lo adaptó y él se quiso quedar. Entonces él creció con una mamá totalmente, digamos, de ciudad y una familia del Amazonas. Y él aprendió el idioma de ellos. Es increíble porque él tenía el físico de un Tarzán en el medio del Amazonas y él tiene el comportamiento totalmente de los indios. Entonces yo lo conocí ya cuando tenía 30 y pico de años y con él intercambié varias horas de preguntas, ideas, etcétera, etcétera. Y dio un salto muy, muy grande al conocer la base del idioma de los Piaroa y la base del orden familiar, el orden social, etcétera, etcétera. Ahí fue complementando enormemente todas las preguntas que me quedaban. Y después, la última experiencia fue una entrevista de un cineasta muy conocido en Venezuela, en el mundo entero, que había tenido un asistente Piaroa. Y él dijo: mi asistente tan increíble que ni Spielberg podía soñar con un asistente así. Él narraba sus calidades de trabajo, de genialidad, etcétera, etcétera. Entonces me hizo entender, bajo 4 experiencias, que esa gente tiene una inteligencia fuera de lo común. Ahora bien, yo les hablé desde un principio de racionalismo existencial. Racionalismo existencial, eso es la inteligencia de sobrevivencia, la cual es dentro del pueblo amazónico totalmente intacta, porque no sufren de las alteraciones culturales como nosotros tenemos, y son las que nos alienan totalmente y que nos alejan totalmente de la inteligencia intrínseca del ser humano. La bomba atómica no es un resultado de superación, no es evolución, es absolutamente destructivo, porque seguimos empeñados que el hombre es agresivo, que el hombre es destructor, etc. Es totalmente falso. Hay pueblos que han podido vivir en armonía durante 10.000 años, intactos, y son pueblos, como lo estoy insinuando ahorita en este momento, tienen una inteligencia superior a la nuestra, comprobada. Pues bien, a partir de ese momento mi teoría estará presentada y ustedes me puedan preguntar todo lo que ustedes quieren de cualquier índole. Pero yo les agradezco de no salirse del racionalismo existencial, olvidarse totalmente de las imposiciones religiosas en sus preguntas, de la filosofía y menos de la cultura. Ver el hombre tal cual como somos, sin adornos. Pues eso es todo para hoy. Estoy abierto a todas sus preguntas y si quieren charlas donde estén, pues con mucho gusto. Por lo momento no cuesta nada. Gracias. Mire, una de las preguntas que ustedes se van a hacer es que si mi teoría tiene una adaptación, es sumamente fácil. Yo digo, agarren 1000 niños, llévanlos a un lugar donde la sobrevivencia es fácil, enséñales solamente a comer, a lavarse, lo más mínimo que exista para su sobrevivencia. Estos niños crecerán con una lógica existencial total, no conocerán las peleas, no conocerán los disgustos y vivirán en plena armonía. Entonces, la diferencia entre ellos y nosotros es que no van a recibir imposiciones totalmente inadecuadas, sobresalientes, una consumación que no corresponde a la sobrevivencia. Por lo tanto, mi respuesta es una adaptación lógica, científica al entorno es sumamente fácil, pero falta entender cómo hemos llegado hasta ahorita, hasta aquí. Esto es.
La última etapa de todo mi planteamiento es ligada a la genética. No es para preocuparse, no, para nada. Solamente que el papel genético ha tenido una importancia enorme en la desviación de los instintos básicos del hombre, lo cual lo ha llevado a lo que estamos hoy en día. Todo eso se lo explico en detalles, no es para preocuparse, es muy adaptable, pero requiere ese conocimiento. A mi juicio, es mi teoría, me hago responsable.